dicen que hasta los pasaportes se pueden falsificar. Entonces, como si alguien dice, pues ya no hay que dar pasaportes, porque como se puede falsificar, pues ya no hay que dar pasaportes. Yo creo que efectivamente tenemos que asegurar que de pasar esta ley se establezcan los mecanismos para que se lleve a cabo la verificación en caso de que no vengan con el cumplimiento de venir verificados de algún estado, como hoy lo marca el acuerdo. No hay que olvidar que hay un acuerdo de equivalencias. Me parece a mí que no hay tal cosa como doble verificación. Se habla de una doble verificación, no, es una verificación. Hoy hay un acuerdo de equivalencias. Si no cumples con venir verificado de alguno de los estados que está permitido, entonces tiene que regresar a ser verificado. Y además la verificación tiene que ser de no más, no recuerdo si son 3 meses o 6 meses de antigüedad, y si no puede decir lo verificé hace 2 años en el estado de Texas, ¿no? Tiene que ser una verificación reciente, se le saca la vuelta de amparos. Por eso estamos estudiando el tema de la jurisprudencia. Yo creo que es muy importante sí establecer los mecanismos, que sean mecanismos robustos. Yo coincido con ustedes que tiene que haber mecanismos robustos que ofrezcan la seguridad de que de que se reduzcan las posibilidades de evadirlos. El instrumento ya existe. El instrumento se llama decreto que regula la importación de autos usados. De hecho, ese decreto es el que hoy ya tiene jurisprudencia favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, en palabras sencillas diríamos, está blindado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de que en octubre pasado lo declaró constitucional, ahora ya por jurisprudencia con 5 casos favorables, por lo cual hoy ya no hay amparos. Ese decreto permite la importación de autos usados de 9 y 10 años de edad, pagando 10% de arancel, 16 de IVA, siendo aptos para circular en el país de origen. Todo eso lo dice el decreto actual. Entonces, ese es el instrumento que regula la importación de autos usados. Si me permiten, en relación a este tema de lo que se aprobó en la Comisión de Transportes y que se volverá, ojalá, ley, y después de eso, bueno, vendrá un proceso en donde se tendrán que emitir las normas. Creo que aquí lo más importante, y qué bueno que salió el tema, es enfocarnos en el tema de la seguridad, porque como sucede en otros países, inclusive de desarrollo inferior a nuestro país, no existe esa obligatoriedad de cumplir con ciertas condiciones, por lo menos básicas, físico-mecánicas, e inclusive no teníamos ni siquiera quién era la autoridad facultada para emitir estas normas. Con esto que comenta el doctor Solís en relación, bueno, ya pasó ahorita, porque además era una iniciativa que estaba congelada, como algún medio de comunicación lo recogió por más de 5 años. Bueno, por lo menos ya ahorita va a pasar a la Cámara de Senadores, todavía trae un proceso ahí que se tiene que seguir. Esperamos que esto ya no cambie y que de ahí se establezcan normas fuertes para mejorar la seguridad de los automóviles, como sucede en otros países, en la circulación en las carreteras federales. Somos el país número 1 de la OSD en accidentes per cápita, y eso obedece fundamentalmente a esa cantidad de automóviles que vienen en esas condiciones y que además no tienen ni siquiera una verificación de esas condiciones físico-mecánicas. Entonces creo que es un gran paso el que se ha dado. Todavía hay otros en materia legislativa que se tienen que dar, pero era algo que no tenía nuestro país, que no teníamos contemplado, que no había autoridad facultada para hacerlo, y que creemos que eso es un muy buen paso el que la Cámara de Diputados se haya ya pronunciado de manera favorable a esa iniciativa
que inició hace mucho tiempo entonces senador, ¿no? Era Eloy Cantú, y que ahora es diputado, y que ahora también hemos tenido el apoyo para que esto haya salido tanto del coordinador de los diputados en la Cámara por parte del PRI, Mario Fabio Beltrones, y del diputado Salvador Romero, presidente de la Comisión Especial de la Industria Automotriz y de la CIE. Gracias. Continuamos de este lado y después continuamos. Gracias, muy buenos días. Hernán Cámara, corresponsal de México de la agencia Xinhua. Me gustaría primero saber el hecho de a qué le atribuyen que China haya bajado al número sexto dentro de los primeros 10 países, ¿no?, de mayores destinos de exportación de empresas. Y por otro lado, también quisiera saber a qué le atribuyen el hecho de que la industria automotriz se ha consolidado como uno de los principales en el sector económico, principalmente en estos 2 o 3 años. Gracias. Bueno, empiezo por la última. El sector automotriz ha ofrecido unas muy favorables condiciones para los negocios del sector. 5 elementos han sido los más importantes para el crecimiento de estas inversiones. La ubicación geográfica, sin duda, ha sido uno de los elementos fundamentales en las decisiones de ubicación de las nuevas plantas y del crecimiento de las plantas existentes. La red de acuerdos comerciales, el segundo elemento que sin duda en un país que el 83% de lo que fabrica lo exporta al mundo, el tener condiciones favorables de acceso a los mercados resulta fundamental. Por eso nuestra participación en procesos como el del TPP o el de la Alianza del Pacífico. El tercer elemento es una cadena de suministro robusta. Hay que recordar que somos el 5º fabricante de autopartes en el mundo, el 6º exportador a nivel mundial de autopartes, el primer proveedor de autopartes en el mercado de Estados Unidos. Esa cadena de suministro robusta es fundamental para la atracción de importantes marcas fabricantes de vehículos a nuestro país. El cuarto elemento es la mano de obra, técnicos e ingenieros jóvenes altamente calificados y por supuesto el quinto elemento, que es un ambiente de negocios favorable, estabilidad económica y el gobierno que promueve a este sector. Me parece que son los elementos que han puesto de frente las credenciales favorables a nuestro país, siendo por supuesto el elemento que amalgama a estos 5 condicionantes, el alto nivel de productividad que ha tenido nuestro país. El tema de China, si le parece, déjenme ver cuáles son las marcas que estaban exportando el año pasado comparado con este año, y con mucho gusto le puedo hacer llegar un correo. Se pone de acuerdo por aquí con Pamela. Pamela, ¿dónde estás? Para que le haga llegar un correo, si me lo permite, con el análisis por marca de las exportaciones a China y el comparado con estos primeros meses del año. Muy amable, gracias. Gracias. Pues vamos con las últimas 3 preguntas. Vamos con nuestro amigo de México Automotriz, después Excelsior y por último cerramos con Revista Automotores, por favor. Sí, buenos días. Tengo una pregunta para Guillermo. Buenos días, Guillermo. Preguntarte, aunque el mercado interno ha venido creciendo, es indudable que aunque ya no estamos en la década perdida, sí hay todavía un faltante en su desarrollo e impulso. Has mencionado el financiamiento y la caída en las exportaciones de usados de la chatarra proveniente de Estados Unidos. ¿Qué otras medidas podríamos aplicar? Ya el equipo pesado se aplicó el chatarreo, se anunció en economía de 12,000 unidades en 2 años. ¿Qué otras posibilidades habría
en nuestro sector de ligeros para poder reactivar más el mercado interno. Y para el doctor Solís, preguntarle, el secretario Guajardo calificó, felicitó en el marco de OINA a la industria automotriz y predijo que va a ocupar el 5º lugar en el 2020 y que va a producir 5 millones de unidades anuales. Anunció también, dijo en ese foro que va a haber en este sexenio fuertes inversiones de nuevos jugadores que se establecerán en México. Si pudiera puntualizarnos cuáles son estos jugadores, si tienen los montos de inversión y los lugares donde van a estar presentes. Gracias. Muchas gracias. Mira, yo creo que en muchas ocasiones hemos comentado este tema de la década perdida, pues porque, como vimos en la lámina, la recuperación pues no se venía dando de una manera tan acelerada. Hoy, después de muchos estudios, análisis, trabajos, coordinación con las autoridades, pues se han dado pasos muy significativos, como ya se dijeron, en materia de importación, en el crecimiento de financiación. Pero así como vamos en el camino correcto, y creo que el barco está en ese camino para llegar a buen puerto, no debemos olvidar, y ahorita también lo comentábamos, estamos actualizando todos los documentos y los estudios que presentamos al inicio de esta administración en relación a cuáles eran las causas para fomentar el mercado interno y no necesariamente tomar como referencia el máximo histórico que habíamos tenido en el 2006, porque bueno, pues ese es un dato que tuvimos. Yo creo que aquí el dato importante hacia donde nos tenemos que marcar nuestros objetivos es cuál es el potencial del mercado mexicano, tomando en consideración el tamaño de su economía, el PIB per cápita, en fin, hay una serie de análisis que se han venido haciendo, que ya los tenemos, y que hablan que el mercado potencial en México debe de estar entre 1.7 y 1.9 millones de vehículos, sino cerca de 2 millones de vehículos. Entonces, no es que estemos un poco por arriba, ¿no?, de lo que ya es o que ya fue en el 2006, sino que todavía nos falta un 50, un 60 o un 70% más para llegar a nuestro potencial. ¿Cuál es ese potencial? Queda perfectamente claro que tenemos que seguir combatiendo la importación, tenemos que seguir renovando el parque vehicular, tenemos que disminuir todos estos elementos contaminantes. Sin duda, como bien lo decías, sí están identificados estos dos temas con montos muy importantes en relación a que si se controla la importación, si se da el financiamiento a niveles del 80, del 85% y algunos otros elementos fiscales. Siempre hemos hablado de que hay algunas distorsiones adicionales que siguen presentes, ¿no? Por ejemplo, no acabamos de entender en la reforma fiscal cómo nos redujeron la deducibilidad de los automóviles de 175,000 a 135,000 pesos, cuando lo que nosotros pedíamos en esa reforma no era ningún sacrificio fiscal, sino solamente que se actualizara, porque llevaba 6 años sin actualizarse, esa cifra de 275,000, que nos daría como unos 230, 240,000 pesos la deducibilidad. Otra es la depreciación acelerada desde el punto de vista fiscal, que pudiera detonar un poco más el mercado interno. Otra es la distorsión que todavía tenemos en relación a las tenencias, que al cambiar de ser un impuesto federal se volvió estatal y quedó un rompecabezas enorme en relación a cómo se manejan las tenencias, y la posición siempre ha sido de la autoridad que hay que eliminar ese impuesto, hay que cambiarlo. El problema es que las finanzas públicas de los estados están tan deterioradas, pues que cada uno lo maneja de la manera como quiere hacerlo. Entonces todos estos elementos hay que verlos, pero al final del día, si alineamos todas estas medidas, y además, como lo hemos visto y se ha comprobado por muchos estudios, la industria automotriz
es importante en la generación de empleos, en la generación de impuestos, pero para que esto crezca tenemos que buscar ese círculo virtuoso. Si la economía no crece a los niveles que debería de estar creciendo, y no nos podemos seguir conformando con creciendo al 3 o abajo del 3, para que esto crezca tenemos que hacer que la economía crezca, pero para que la economía crezca la industria automotriz también tiene que crecer. Entonces aquí se nos hace ese círculo, el cual es primero. Yo creo que es muy importante que así como la parte de exportación y de producción es un gran éxito en el caso mexicano, nosotros tenemos que llegar a nuestro potencial. Y si hoy generamos la cantidad de millones de empleos directos, indirectos, la generación de impuestos, con una venta de 1.100.000, pues imagínate cuánto generaríamos si la venta fuera de 1.700.000 o de 1.900.000. Y el otro elemento vinculado con el crecimiento económico que va muy de la mano, pues es sin duda el poder adquisitivo. También cuando el poder adquisitivo de la gente, de la clase media crezca, lo cual también lo vimos afectado en el primer semestre del año pasado, con muchos elementos que sí afectaron el poder adquisitivo de la clase media, pues tenemos que ir viendo cómo esto va cambiando y la gente va creciendo, va teniendo más dinero en sus bolsillos y el país va creciendo de manera más acelerada. Esos son los elementos para llegar a nuestro potencial. Ya la referencia histórica en la década vamos dejándola atrás y vamos enfocándonos a que tenemos que llegar a vender entre 1.7 y 1.9 millones de unidades en los próximos años. Sí, bueno, rápidamente, por supuesto que en la medida que no es una información pública disponible, pues no tengo información que ofrecerte. Conozco también que hay proyectos que podrían estarse anunciando en nuestro país en los próximos meses y en los próximos años. Las propias marcas deciden en qué momento hacerlo público y todavía más aún en dónde lo harían. Me parece que cuando nosotros, como mía, hemos dado nuestro pronóstico de una fabricación de arriba de 5 millones de unidades hacia finales del año 2020, es un pronóstico conservador, porque solo toma en cuenta lo que ya conocemos. Para llegar a esos 5 millones de unidades, se toma en cuenta solo los proyectos que hoy son conocidos, públicos y que algunos de ellos incluso ya están en marcha, iniciando, como es el caso de Honda o de Mazda, y los que de Nissan, Aguas 2, etc. Pero están otros también públicamente ya conocidos, anunciados, que entrarán, como es Audi, como es BMW en San Luis, como es Infiniti, Mercedes, el propio Aguascalientes, etc. Es decir, este pronóstico de 5 millones ya toma en cuenta el crecimiento que tendrá tanto las expansiones de las plantas actuales que han sido anunciadas como las nuevas que han entrado o que estarán entrando de aquí al 2020. Si hay nuevos anuncios que, por supuesto, no estaban considerados en este pronóstico, bueno, Kia no lo puedo dejar de mencionar porque también en este periodo entrará con una cantidad importante de producción en Nuevo León, anunciado y público también. Si hay algún otro anuncio que no haya sido todavía público, no está en este pronóstico. Por ejemplo, el caso de Toyota, anunciado en las semanas recientes, no estaba en este pronóstico. Entonces, si hay otros que pudieran ser anunciados también en los próximos meses o años, pues cambiará nuestro pronóstico del 2020 si ese fuera el caso. Entonces, hoy por hoy, yo lo que te puedo decir es que efectivamente el secretario Guajardo pues está tomando el pronóstico que tenemos en la mía de llegar al año, finales del año 2020, con un número por encima de los 5 millones de unidades fabricadas en México. Gracias, doctor, por favor. Gracias. Buenos días, Alexandra Villavicencio de Excelsior. Dos preguntas para el doctor Solís y una más para el señor Guillermo.
para el doctor. ¿Cómo va la discusión sobre la repartición del cupo de importación con Argentina y Brasil? También preguntarle cómo se ha avanzado en el tema de ProAuto. Y el señor Guillermo, preguntarle qué resultados se han tenido o qué avances en el programa de ENAFIN para dar garantías y con esto poder aumentar la venta de automóviles. Gracias. Bueno, nosotros estamos en conversaciones con la Secretaría de Economía en relación al cupo de Brasil. Todavía no tengo yo algo que reportarle. En cuanto tengamos algo nuevo que yo pueda reportarle a ustedes, lo haríamos con mucho gusto. Todavía no tenemos esa cifra. Como saben, lo que se ha hecho es adelantar cupo. Lo que se ha hecho por parte de la Secretaría es publicar un adelanto de cupo para darnos el espacio para poder tener cupos de exportación acordados con la Secretaría de Economía. En el segundo tema no hemos tenido ningún avance adicional a lo que ustedes ya conocen de ProAuto. Formamos un grupo de trabajo con la Secretaría de Economía. Ese es un tema que sí tenemos que darle prioridad, porque como hemos dicho, la gran oportunidad que hay en el sector automotriz de crecer y por supuesto incluso ampliar los multiplicadores de beneficio del sector está en la proveeduría de segundo nivel. Para incorporar el proveedor segundo nivel, algunos dicen incluso hasta tercer nivel, que son las pequeñas y medianas empresas, necesitamos un plan. Necesitamos un plan de trabajo que nos ayude a mejorar la integración nacional del proveedor primer nivel. Como saben, el proveedor primer nivel hoy en día está importando alrededor del 90% de lo que requiere. De proveedores segundo nivel, ese 90% viene del extranjero y 10% viene de proveedores pymes nacionales. Ahí hay una gran oportunidad para el desarrollo de pequeña y mediana empresa o incluso para la promoción de inversiones nuevas de empresas de este segmento de segundo nivel. Me parece que el tema de ProAuto no podemos dejarlo de lado porque sí se requiere un plan. Gracias. Muchas gracias, Alessandra. Mira, el tema de Nacional Financiera, como lo hemos señalado, el esquema de las subastas de garantía ha tenido un efecto multiplicador muy importante y lo hemos venido haciendo ya en varias ocasiones. Este fondo, que como señala su nombre, subasta las garantías que más o menos equivalen a la cartera vencida que hoy existe en el crédito automotriz, genera pues un efecto importante. El año pasado se subastaron alrededor de 75 millones de pesos. Esto pudo haber tenido más o menos un impacto en alrededor de unos 15 a 17 mil automóviles adicionales, o sea, marginales adicionales. Estamos a la espera de definir con Nacional Financiera si existe algún remanente que pudiéramos utilizar por el lado del tema presupuestario, que como ustedes saben, el gobierno federal ha venido haciendo una serie de recortes. Pero aquí lo más importante es que estos recursos no son a fondo perdido, son recursos que conforme se van teniendo una revolvencia, se van regresando. Entonces, de los primeros programas que se hicieron hace ya 2 o 3 años, estamos viendo que esos recursos están volviendo otra vez a Nacional Financiera y estamos trabajando con ellos para que en vez de que esos recursos se canalicen a otras actividades, vuelvan a canalizarse al sector automotriz. O sea que nuevamente no es que estemos pidiendo recursos fiscales adicionales, sino que recursos que ya se utilizaron en el pasado y que ya se están liberando porque se están venciendo los financiamientos de esos coches que se dieron hace un par de años o hace 3 años, a 24 o a 36 meses, esos mismos recursos los podamos volver a subastar y que no se vayan a otras actividades. Entonces en eso estamos, pero sí traemos muy pendiente que
en la banca comercial y en la banca de desarrollo se tiene que seguir haciendo un esfuerzo muy importante para detonar el financiamiento y para poder llegar no a esos niveles del 64% de las ventas, sino llegar al 80 o al 85%, que es la meta que tenemos en el mediano plazo. Muchas gracias. Antes de concluir, me piden que alguien tiene Suzuki Blasco si lo pueden mover en el estacionamiento. Y bueno, vamos con María Luisa, por favor, concluimos contigo. Gracias, buenos días. María Luisa Fuentes de Automotores. Señor Cierto, yo regresaría nuevamente a la pregunta de mi compañero Rogelio Roy. Ese crecimiento del mercado interno, a nivel, a todos los discursos se presume la exportación, la producción, la posición que tiene la industria automotriz en el país. Sin embargo, el mercado interno no está creciendo en esos niveles. ¿Hay alguna idea en qué momento estaremos realmente en los niveles que se esperaba? Esa sería una pregunta. La otra parte es, ¿también están creciendo las distribuidoras? ¿En qué nivel? ¿Y si se están agremiando al organismo? Sí, María Luisa, mira, ya lo hemos dicho, el caso de la producción y exportación es un éxito. El mercado interno todavía hay mucho por hacer. Nosotros pensamos que podemos llegar a nuestro potencial si la economía crece, si el poder adquisitivo se recupera de manera importante en las familias mexicanas, llegar a esos niveles en aproximadamente 4 o 5 años. Creo que vamos en el sentido correcto, ¿no? Si llegamos a 1.200.000, un poco más, cerca de 1.300.000 unidades este año, pues vamos en ese camino al 1.700.000, al 1.900.000. Entonces, crecimientos que hemos estado viendo ahorita de doble dígito, pues son muy relevantes, pero también es importante destacar que el primer semestre del 2014 es un semestre bastante malo. Presentamos una cifra negativa por primera vez del 2009. Entonces las bases de comparación son bajas y estamos viendo ese crecimiento importante. Ahora, no pensamos que vamos a sostener esos crecimientos de arriba del 20 en el segundo semestre, porque en el segundo semestre del año pasado sí crecimos hasta niveles de 2 dígitos. Entonces vamos y nuestros modelos nos llevan a esos crecimientos tomando la estacionalidad que tienen el comportamiento del mercado automotriz. De hecho, estamos estimando para diciembre, por ejemplo, una venta de más de 140.000 unidades. Y vamos a ver cómo se va comportando. Lo que sí es relevante es que sí estamos viendo efectos, ¿no? Tanto por el lado de la importación, como lo hemos dicho, como por el lado del financiamiento, para que esto empiece a crecer. Y yo creo que las cifras, bueno, pues son importantes en ese sentido. Recientemente, el año pasado, se incorporó Hyundai como miembro de la asociación. Estamos viendo con otras marcas que también lo hagan, porque el servicio, el valor agregado que hoy da la asociación a sus agremiados es muy importante, y tenemos ya una decisión por parte de la Junta de Gobierno de quien no esté asociado a AMDA no va a tener los beneficios de los asociados. Inclusive en algún momento hemos venido cobrando por muchos servicios hasta el doble a quienes no son asociados, pero ya se tomó la determinación de que quien no esté asociado no se le van a dar los servicios. Y también ya tenemos conocimiento de que Kia en los próximos semanas o meses, ya arrancando operaciones, también se va a afiliar a la asociación, y alguno que otro que anda por ahí, yo creo que con esa medida seguramente también se van a asociar, pero sí estamos teniendo mayormente ahí. ¿Cuál otro anda por ahí? ¿Cuál otro anda por ahí? BMW se salió, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo que la asociación se está recomponiendo. Mazda también no está, y creo que le resultaría conveniente también afiliarse. Lo pueden hacer de manera directa o de manera como distribuidor de manera directa o como asociación, o en el caso de que no tengan asociación. Pero sí, lo que es claro es que quien no esté ya asociado en AMDA ya no tendrá todos los servicios, y si ustedes ven la cantidad de servicios que hoy se le da a los distribuidores, pues es muy importante, sobre todo con las regulaciones que tenemos en materia fiscal y en muchas otras. Yo creo que hoy el valor agregado
de pertenecer a estas asociaciones es muy relevante. Nada más agregar que la semana pasada en el Consejo de AMIA se aprobó la incorporación de Kia Motors a partir de que comercialice su primera unidad. Una vez que comercialice su primera unidad, ellos han anunciado públicamente que ocurrirá por ahí de julio, se cristalizará esta aprobación de la semana pasada de ser miembro de pleno derecho en nuestra asociación. Esto fue votado y aprobado por el Consejo de AMIA la semana pasada. Bueno, pues concluimos la conferencia de prensa, le agradecemos su asistencia y lo esperamos el próximo mes en las oficinas de la AMIA. Muchas gracias, excelente día.